Hablemos entonces ahora de los tipos de geometrías. Entonces, sí, esta diapositiva sí, ya hemos hablado un poco. Nuevamente, esas son las geometrías que son soportadas desde PostGIS, o sea, nosotros realmente estamos soportando son geometrías simples o geometrías válidas de la OGC, o sea, que cumplan con que sean especificaciones de la OGC, por eso nos pasa mucho. Creo que no están trabajando con datos de Bogotá. eh, no estoy mostrando ejemplos, no, de hecho no hicimos ejemplos de datos de carga de datos de Bogotá, sino pues ya como lo que ustedes deben hacer. Y entonces de esos proyectos, entonces en muchos sí he visto o sí ha sucedido la situación de que a menos la base de datos eh, no cumple. Si nosotros tomamos elementos que vienen desde una geodatabase, nos vamos a tener errores porque básicamente no cumplen con situaciones como que las geometrías intersectan. Entonces eso no cumple con una especificación de la OGC como geometrías simples. Nosotros podemos manejar estas geometrías que ustedes están observando allí y la forma en que nosotros definimos estas geometrías de dos maneras. Una con un WKT que nos hablaba hoy temprano Gabriel, o la otra con un WKB. O sea, mientras que el primero es el texto, el segundo es binario. Entonces veamos unos ejemplos de esto que tenemos ahí. ¿Cómo nosotros construimos la geometría? Según la especificación de lo que nosotros estemos hablando. Para los que han visto los que están en el curso de procesamiento, esto es muy similar a lo que nosotros tenemos allá en la definición. El tipo de geometría seguido por la tupla de coordenadas. Y hablemosle tupla porque así como nosotros tenemos en el primer ejemplo, el point, sería un par de coordenadas. El método, la forma de llamarlo, si lo vemos desde un punto de vista de programación, podríamos decir que es una función que recibe dos parámetros que no necesita, la forma de separar cada uno de los parámetros es por un espacio, entonces le suministramos el par de coordenadas. Si tenemos un multipoint, recuerden, un único registro en una única línea en la base de datos, en la tabla de la base de datos, pero me representa múltiples geometrías, entonces hay dos formas de que nosotros los podemos identificar. O haciendo el llamado al multipoint, asignándole pares de coordenadas separados por comas, o haciendo llamado al multipoint y entregando cada uno de los tuplas de coordenadas entre paréntesis. Inclusive de estos dos ejemplos no vamos a tener errores, o sea, eso es válida. Ambas sintaxis que ustedes están observando allí son válidas. Un line string, por favor tengan presente la especificación, o sea, que son en mayúsculas, que depende mucho de la geometría que ustedes estén creando. De la forma en que ustedes lo están haciendo, no van a tener este tipo de inconveniente en cuanto a que en cuanto a que él les diga que no, no está hecho correctamente. Más aún si ustedes van a cargar polígonos, pues no creo que se pongan a exportarlos para configurarlos en la conexión. No creo eso, creo que ustedes ya lo van una de las opciones, y de hecho lo mencioné porque en algo que hablamos en la sesión pasada con Gabriel me preguntó ahí y se fue a intentar cargar una capa que no funcionó. Igual ahí dentro de las diapositivas hay unos scripts para hacer eso directamente desde Python. Entonces, podemos ir a cargar las geometrías, después desde dbeaver podemos ir a extraerlas. Ejemplo simple. Y cumpliríamos con entregar todos esos SQL para poder cargarlas. Los line strings, la lógica es la misma, o sea, nosotros tenemos, una línea se construye a partir de puntos, los puntos van separados por comas, entonces en este caso la línea va a contener 4 puntos. Un multi-line string, pues la definición es la misma, pero cada una de las líneas que vamos a definir sí va contenida entre paréntesis. Entonces, esto es una multilínea que se compone de una línea y una segunda línea, o sea, un multi-line string que se compone de dos line strings, para que lo tengamos presente. El polygon. Una geometría de tipo polygon tiene una característica, y es que el primer punto debe ser igual al mismo punto. El punto de inicio es el mismo punto de finalización. Por eso siempre que nosotros hacemos un dibujo o digitalizamos sobre una herramienta SIG,
cuando construimos un polígono, después de que agregamos el segundo punto, él empieza a hacer una previsualización de cómo va a cerrar esa geometría, porque quiere decir que su primer punto siempre va a ser igual al último punto. Entonces eso es algo que nunca nos va a preguntar, no nos va a decir, por favor indique cuál va a ser el punto final. Ya es una lógica, pues obviamente que no tiene sentido que se la esté preguntando al usuario. Entonces, en este caso, este ejemplo que ustedes están observando allí sí es particular, que es un polígono que contiene un anillo interior, o sea, que tiene una isla, o sea, debería tener un hueco en el momento de que yo lo defina. Entonces, tenemos, primero va el anillo exterior y después va definido el anillo interior. Así es la forma como uno especifica la definición de un polígono. Otra forma de definir, en el caso de los multipolígonos, vendría a ser de la misma manera como nosotros definimos los polígonos o definimos las otras geometrías. O sea, la definición, la especificación va separado nosotros lo tenemos en los paréntesis, que en este caso es lo que ustedes están observando acá. El primero es un polígono con una isla, o sea, aquí viene la definición del anillo externo, después viene la definición del anillo interno, o sea, esto es un polígono, y el segundo polígono que ustedes observan ahí, pues ya es una definición normal. Entonces, la otra forma que nosotros podemos ir a almacenar geometrías, esto nos lo permite la especificación de la OGC, y la norma ISO es que nosotros podríamos llegar a tener Geometry Collections. Entonces, una de las cosas que yo les decía de la gran diferencia del paradigma que siempre ha traído Esri, o que se formó desde el shapefile y el coverage, a lo que nosotros podemos tener ahora. Que en este caso, que son las Geometry Collection, que en este ejemplo específico nosotros podemos ir a almacenar un punto, una línea y un polígono. Podemos guardar diferentes tipos de geometrías como una única, pues en el campo de geometría de ese elemento que nosotros estemos almacenando, definiéndolo de la siguiente manera. La palabra que sería Geometry Collection, la cual contiene point, ese que ustedes primero observan, un line, string, cada uno de ellos separado por coma, terminado pues por un polígono. Ya eso es de la forma que nosotros podemos definirlo. Esta gráfica está basada en la documentación de Enterprise DB, que uno de los, es una de las empresas que genera, de hecho normalmente hasta hace un año lo utilizaba para el curso en cuanto a los instaladores de Postgres. Esta es una representación gráfica de lo que nosotros tendríamos de tipos de datos espaciales bidimensionales desde Postgres, los puntos, líneas y polígonos que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, hablando ya de las geometrías de tipo point y de tipo multipoint. Respecto a las descripciones, estas geometrías es de dimensión 0, es un punto. En ambas geometrías el contorno es un conjunto vacío, o sea, si yo le pido un contorno a un punto, pues o a un multipoint, voy a obtener un resultado de 0. Es un conjunto vacío, no digo un resultado nulo, no voy a tener valores. Una geometría multipoint es simple si no tiene ningún punto repetido, entonces también tenerlo presente. O sea, si nosotros vamos a almacenar geometrías, pues en el caso de que no tenga un multipoint no repita puntos, pues estaríamos cumpliendo con que sean geometrías simples. No tienen restricciones de validez topológica para este tipo de geometría. Nosotros existen funciones de Postgres que nos permiten validar que los datos sean simples, y esta es una de ellas. O sea, cuando nosotros utilizamos esta función, ténganlo presente, una función siempre va a pedir que se le suministre un parámetro. En este caso, esta función, el parámetro que está pidiendo es geometría. El parámetro que debemos suministrar es una geometría, y la respuesta que vamos a recibir es que cumple si es simple o no. O sea, true o false es toda la respuesta que nosotros podríamos llegar a recibir. Entonces, primera validación que nosotros podemos hacer de los datos es esta. Si es simple. Las geometrías de tipo línea, line strings. Tienen varias características, como por ejemplo la primera es que son de dimensión de tipo 1. Es simple si no pasa por el mismo punto dos veces, o sea, si no se intersecta,
no estamos hablando de geometría de tipo línea compleja. Es cerrada si el punto inicial y el final son el mismo. Podemos tener un anillo, eso no significa que se convierta en un polígono, puede llegar a, pero sí puede ser que un anillo me defina un polígono, más no que todos los anillos sean polígonos. Todos los anillos son líneas. El contorno de una línea cerrada es un conjunto vacío, o sea, si nosotros tenemos una línea que es cerrada y pregunta o hacemos la consulta de contorno, no vamos a obtener un valor, una respuesta efectivamente porque el mismo punto de inicio es el mismo punto de final. En el caso que la línea no sea cerrada, si nosotros hacemos una consulta de contorno, pues nos entregará los puntos, el punto inicial y el punto final. Ya, bueno, ya les venía hablando de que es simple y o hablar de geometrías cerradas o de los anillos. Eh, para definir la forma o para representar la forma, o sea, ya habíamos hablado que las líneas están basadas de puntos, o sea, necesitamos las tuplas de coordenadas de cada uno de los puntos que me definen la línea, pero la forma de representación es una interpolación lineal entre cada uno de los puntos que nosotros suministremos. Entonces, inclusive en términos más simples de esto que estoy hablando acá, es lo que nos mostraba hoy Gabriel en ese ejemplo ya en MapShaper, donde el proceso de generalización y el proceso de generalización de la capa a la larga realmente es eliminar puntos. Cuando nosotros removemos puntos, pues lo que hace, lo que entra a hacer ya el sistema es que traza una nueva línea y si eliminamos muchos puntos, pues empieza a suavizarse o empieza a cambiar la representación de esa figura geométrica que nosotros tenemos definida. Entonces ahí vendría a entrar ya en acción o claridad de esa interpolación lineal que tenemos entre puntos. Nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, la función isClosed para validar si una geometría de tipo línea está cerrada o no. Entonces, pues, si lo podemos hacer para líneas, entonces podemos hacerlo para line strings o multiline strings. Son los que nosotros podríamos llegar a emplear para hacer ese tipo de, utilizar esa función para validar esas geometrías. Ejemplos de líneas que ustedes observan allí. La primera hacia el costado izquierdo de su pantalla es una geometría simple, o sea, tiene un punto de inicio y un punto final, tiene varios puntos a intermedios. Eso sería una geometría tipo simple. La gráfica de la línea B no es no simple porque se intersecta, hay una intersección consigo misma. La gráfica, la C, nosotros tenemos una línea que es cerrada, o sea, es un anillo. Y la gráfica D, bueno, y no se intersecta, en este caso la línea D es una línea cerrada, pero si se intersecta, o sea, no cumple con que sea una geometría simple, no estaríamos cumpliendo con que sea un anillo. Entonces, para tenerlo presente. De las geometrías de tipo multiline string, que nuevamente siguen siendo geometrías de tipo de una dimensión, hay que tener presente que estas geometrías son simples única y exclusivamente si primero se tiene que cumplir que todos sus elementos sean simples y las únicas intersecciones que ocurran entre los puntos que forman parte en el contorno de sus elementos tendría que ser que el punto de inicio sea igual al punto final. Es el único momento, o sea, geometrías cerradas sería el único momento en el que cumplen las especificaciones que son geometrías simples. El contorno de un multiline string viene dado por la regla de mod 2. Las líneas son cerradas, el multiline string es cerrada en el caso de que todos sus elementos sean cerrados. Si hay algunos que no, si no todos los elementos de un multiline string son anillos, entonces no se puede considerar que sea cerrada. Y pues si llega a suceder el caso que un multiline string sea cerrado, en el caso de que nosotros consultemos el contorno, pues el resultado va a ser un conjunto vacío. Entonces, cualquier elemento, otra función que nosotros tenemos disponible para los multiline string es que cualquier elemento que dé
la función geom collection, o sea, que sean colecciones de geometrías, como lo son los multipoint, los multiline string y los multipolygon, pueden llegar a estar formados por un único elemento. Entonces, ¿a qué viene con esto? Esta definición, esta forma en que se manejan los datos es lo que aplica a GIS y QGIS. Quiere decir que ellos no están almacenando, ellos no almacenan puntos, líneas y polígonos, sino realmente están almacenando multipuntos, multilíneas y multipolígonos. Porque sí puede llegar a ser el caso que ustedes, en que el usuario almacene más de una geometría o más de un elemento geométrico para un feature. Entonces, la forma más fácil de enfrentarse a esta situación es que todos cumplan con la condición de que son colecciones geométricas. Tres ejemplos gráficos de líneas de multiline strings, donde la letra A implica que son multiline strings simples y abiertos. La B implica que uno es no simple, de hecho no es que se lean por separado, sino se leen todos en un contorno, en un todo. Entonces sería primero que no es simple por la I1, porque pues ahí vemos la intersección, y es abierta porque mientras que la I2 está cerrada, la I1 está abierta. Entonces es una de las especificaciones. O sea, si no cumple, todos con la condición, entonces pues sencillamente no tiene otro tipo de condición. En la gráfica C, la multiline string C, es el caso que es no simple porque se está intersectando. Habría que ver muy bien cómo bueno, se está intersectando aquí en este punto. Viéndolo bien, sí. Aquí viene la línea 1, la línea 2. Y es totalmente cerrada. O sea, se intersecta en un punto y ambas líneas que se contienen o ambas líneas vienen, se cierran. Es un multiline string de dos líneas. Las geometrías de tipo polígono son geometrías de dos dimensiones, contienen un único interior conectado, tienen un contorno que es un conjunto de curvas cerradas o de línea o de anillos. Entonces pueden contener varios, entonces nosotros podríamos llegar a hablar de anillos exteriores e interiores, porque pues si es una dona, ahí estaremos cumpliendo con el escenario que tenga más de un contorno, una sola geometría. Normalmente el contorno o la definición del contorno de un polígono es un line string, y en el caso que sería el anillo exterior, y entre 0 o más anillos interiores. Si se cumple el caso que sea una dona, por ejemplo, pues tendría un anillo interno. En el caso de la definición de un lote lógico, un lote normal, hablamos un lote de predial, por así decirlo, no debería tener anillos. También puede suceder el caso de que los tenga. Bastante raro, pero pues sucede. No pueden haber dos anillos que se crucen, sí que pueden tocarse en un punto, o sea, no puede existir una intersección, pero pues sí pueden llegar a que exista que se toquen. No pueden haber puntos en el contorno que no estén rodeados por otros puntos de contorno. Entonces, quiere decir que tiene que tocar algún punto del interior, entonces no puede llegar a suceder ese escenario. Estos son diferentes ejemplos de geometrías de tipo punto, todas ellas válidas, donde todas cumplen con que tienen un anillo interno. La A tiene un único anillo interno, B tiene dos anillos internos, C tiene un único anillo y D tiene tres anillos. La particularidad de C y D es que en el caso de C, el anillo interno se toca en un punto con el anillo externo, y en D todos los anillos internos se tocan bueno, se tocan en varios puntos. Ahí no todos se tocan en el mismo punto, pero pues todas ellas son válidas. Los elementos que ustedes ven aquí son tipos de geometría que no son válidas según los estándares, no son representables por una única instancia de los polígonos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la A, nosotros tenemos que el interior del polígono es disyuntivo, o sea, los está separando. También tenemos que los puntos en la B, también se ocurre el caso de que los puntos de contorno del saliente están rodeados solo por puntos de contorno. Y estos ejemplos que ustedes ven acá
Son casos que suceden, que uno se encuentra mucho dentro de las geometrías que almacena ArcGIS. B y el C son casos supremamente común que uno se encuentra. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos trabajando allá y queremos cargar datos a PostGIS vamos a tener un error y es precisamente porque no puede cumplir con estos escenarios. El B y el C son supremamente comunes. El D también nos menciona que nosotros veíamos que la definición de la geometría pues podría tener varios anillos, pero no significa que todos los puntos se tengan que, los anillos internos se tengan que tocar, porque en este caso pues ya no es una geometría simple. Y pues la E básicamente no es válida como polígono porque nosotros en polígono guardamos un único elemento. En este caso, si nosotros, la E sería válida si habláramos de los multipolígono. Tenemos más de una geometría allí almacenada, entonces, en una única línea, entonces en este caso, pues, no tendríamos inconveniente. Eh, También, bueno, ya la especificación de los otros. La C no es válida porque el anillo interior se intersecta al exterior en puntos no tangentes, estos que están acá, o sea, ustedes los observan ahí. O sea, quiere decir que cuando hacemos la intersección tenemos una línea. Las intersecciones de los anillos interiores son válidas, pero dejan una parte del interior sin conectar con el resto del interior. O sea, miren lo que nosotros tenemos acá, lo que yo les estaba hablando. O sea, este interior que tenemos no tiene conexión con el resto del interior, por eso se considera que no es válido. Y pues en este escenario no es una geometría de polígono válida porque sus interiores, que es eso que nosotros vemos en azul claro, no se están tocando los dos interiores que se tienen ahí. Por eso es que se considera que no son válidas. Nosotros para las geometrías, para los polígonos, por ejemplo, podríamos utilizar is valid reason, o sea, el motivo por el cual nos diga que esa geometría no tiene validez, o el motivo por el cual no tiene validez. Eh, Función supremamente útil, pues, para que nosotros estemos validando los datos que hemos cargado. Algunas características que se tienen de los multipolígonos, o sea, al interior de cualquier polígono, pues no se puede intersectar, elemento importante tenerlo presente. El contorno de cualquiera de los polígonos que contiene puede intersectar, pero solo en un número, se puede intersectar, pero solo en un número finito de puntos y son geometrías simples. ¿A qué se refiere con que nosotros estemos hablando en un número finito de puntos? Cosas como las que ustedes están observando acá. Aquí se intersectan en dos puntos, finito, aquí nuevamente en dos puntos, aquí se intersectan en tres puntos, a eso va. Si nosotros hablamos completamente de la línea, es un número infinito de puntos, entonces no se estaría, pues ya sería un escenario totalmente diferente. Todas estas geometrías son válidas desde el punto de vista de los multipolígonos. Estos ejemplos que ustedes observan acá son geometrías multipolígono que no son válidas. La primera, la A, dicen que el interior de diferentes polígonos integrantes no se pueden intersectar, o sea, este escenario que nosotros tenemos ahí no es válido. Este interior se está intersectando con el otro. En el B, eh, la intersección entre los dos polígonos es una línea, o sea, nosotros tenemos una intersección infinita de puntos, entonces no estaría cumpliendo con la especificación. En el C, nuevamente tenemos que los puntos de contorno del saliente están rodeados únicamente por puntos de contorno, es ahí el problema que nosotros nos estamos enfrentando. Y en el D, el contorno de diferentes polígonos no se puede intersectar en puntos infinitos. Aquí vea, nuevamente nos está sucediendo. Entonces, estos no serían válidos para que nosotros habláramos en el caso de los multipolígonos. Nosotros podemos construir, ya entrando aquí como en detalle, la forma en que nosotros definimos las geometrías, es que existen diferentes formas. O sea, primero, ténganlo presente lo que nosotros estábamos hablando previamente al comienzo de esta sesión, donde hablábamos que la definición de geométrica la podíamos hacer como un WKT. Entonces, teniendo la geometría ya definida de esa especificación o de esa forma, pues podemos llegar a definirla para almacenarla dentro de PostGIS ya utilizando funciones como esta, geom from text, donde recibe la geometría y el segundo parámetro que podemos entregarle es un
es el código del sistema de coordenadas. Entonces, básicamente aquí nosotros le especificaríamos de la forma en que podemos definirlo. La segunda manera en que podemos definirlo es solo entregando la geometría. Y en el caso que nosotros hagamos eso, pues el sistema procede a ponerle por defecto como sistema de coordenadas 0. Entonces, así como nosotros podemos definirlo a partir de un texto, como es el WKT, podemos definirlo a partir de un binario, como es el WKB. Nuevamente, la misma forma como nosotros lo definíamos inicialmente. O la otra forma de hacerlo sería como EWKT, que sería otra forma de que nosotros podemos utilizar esa función para definir la forma de la geometría. Lo que pasa en este caso es que no es compatible con los estándares, la forma de especificar las geometrías, porque el código del sistema de coordenadas está incrustado dentro de la cadena de texto de la geometría. O sea, la lógica es que nosotros manejemos la definición del sistema de coordenadas y aparte le indiquemos perdón, la definición de la geometría, corrijo, la forma correcta es definición de geometría, y a esto nosotros le indicamos a cuál sistema de coordenadas es que se está especificando. La forma no correcta sería que nosotros pusiéramos todo dentro de uno mismo. Estos son algunos ejemplos de geometrías, ya para que ustedes lo repliquen y miren la forma en que nosotros podemos llegar a definirlo. Entonces, las dos primeras son definiciones a partir de textos o textos simples, o sea, el punto, vamos a definir un punto, entonces puede ser el parámetro y el sistema de coordenadas. Un multipoint, dos puntos con su sistema de coordenadas. La otra es a partir de un EWKT, fíjense cómo es la especificación. A esto se refiere con que no sea válido según según los estándares. En la especificación de texto, ahí les estoy suministrando el sistema de coordenadas y el punto. No es lo mismo como los otros, que donde yo le estoy pasando, son dos parámetros que le estoy integrando. Ustedes pueden decir, pero está suministrando la misma información, pero pues la especificación no es, la forma de especificarlo no es la misma. Ya que nosotros hicimos ese cargue de los datos, pues podríamos ir a validarlo es a partir de ejemplos como los que ustedes están observando acá. O sea, como ya los he almacenado, puedo pedir que me los traiga como un texto, o sea, ya que los almacené, pues extraigo las geometrías, donde pues hago una consulta básica para ir a traerla. Lo que yo les venía mencionando y a partir de lo que nos habló en la sesión de hoy, Gabriel, la geometría que nosotros estamos almacenando, o sea, fíjense acá, pedimos que nos la muestre como un texto. La geometría como tal se almacena como un binario. La forma como el sistema le indique que vaya y lo guarde, así lo tiene. Lo que nosotros estamos observando en dbeaver, que nos muestra ya esa especificación tan simple, realmente cuando usted va y pide que le traiga la geometría, le traiga un código totalmente binario, o sea, no podemos representarlo. Por eso es que por eso es que existen diferentes funciones para traducir la forma en que nosotros tenemos almacenada la geometría o la geometría resultante de un proceso, también puede ser, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos la disponibilidad de esto, de ejecutar, de llamar estas funciones que nos va a hacer una modificación en la forma en que nos está presentando la geometría. CSV, SVG, GML, GeoJSON, X3D, KLM, según sea la necesidad que nosotros tengamos de nuestra aplicación. O sea, entonces ya según lo que nosotros estuviéramos trabajando es que le pediríamos que nos entregaran las geometrías de alguna forma. Otras funciones que nosotros tenemos, por ejemplo, podemos ir a hacer llamado de sacar las coordenadas de un punto, elemento supremamente sencillo, y pues el único parámetro que él va a recibir es la geometría. Hay que tener presente que cuando nosotros estamos hablando de funciones en PostGIS, pues estas se van a ejecutar es sobre el elemento geométrico el cual queremos ir a extraer. No voy a seguir acá en las funciones, o sea, paro en este punto de funciones, pero sí me voy a saltar, es más, que creo como más relevante para ustedes es el cargue o bueno, más bien ahí están las diapositivas para que lo tengan presente. Ya hay como un ejemplo de cómo podemos sacar los datos desde PostGIS, desde QGIS.
Sé que algunos de ustedes lo han hecho para importar los datos, por eso me salto aquí. La próxima sesión me devuelvo hacia lo otro. Es utilizando esta aplicación, esta función, este ejecutable, corrijo. Este es un ejecutable que queda configurado en el momento en que nosotros instalamos PostGIS. Entonces voy a más bien es hacer el pausa y pongo otro video.